Estos son los 6 jugadores que Mourinho quiere fuera del Madrid. El primer nombre señalado por esta supuesta lista negra de José Mourinho es Fran García. Simplemente porque nunca ha conseguido transmitir la sensación de ser el lateral izquierdo definitivo para un club que aspira a ganarlo absolutamente todo. Cuando regresó al Real Madrid, muchos aficionados estaban ilusionados. Era una historia bonita. Un jugador formado en la casa que volvía después de crecer lejos del Santiago Bernabéu. Había demostrado condiciones, velocidad, intensidad y capacidad para recorrer toda la banda. Parecía una apuesta inteligente. Parecía uno de esos movimientos que terminan funcionando. Pero la realidad del Real Madrid es brutal. Aquí no basta con parecer una buena apuesta. Aquí hay que demostrar cada fin de semana que perteneces a la élite mundial. Y creo que ahí es donde Fran García empezó a tener problemas. Durante muchas fases de su etapa en el club ha dado la impresión de ser un jugador útil, pero no decisivo. Correcto, pero no diferencial. Competitivo, pero no dominante. Y cuando juegas en el Real Madrid, esas diferencias son enormes. Porque el Real Madrid no busca jugadores correctos. Busca jugadores capaces de marcar diferencias en las noches más importantes de la temporada. Busca futbolistas que puedan enfrentarse a los mejores extremos del mundo sin generar dudas. Busca defensores que ofrezcan garantías absolutas cuando llega el momento de la verdad. Muchas veces hemos visto a Fran García competir con intensidad, pero también hemos visto situaciones donde el equipo seguía necesitando algo más desde ese sector. Más contundencia. Más seguridad. Más jerarquía. Y si Mourinho realmente está pensando en reconstruir ciertas posiciones de la plantilla, entiendo perfectamente que el lateral izquierdo aparezca entre sus prioridades. Además, estamos hablando de un entrenador que históricamente ha sido extremadamente exigente con sus defensores. Mourinho quiere soldados fiables. Quiere futbolistas que entiendan perfectamente sus responsabilidades. Quiere jugadores que minimicen riesgos. Por eso, aunque algunos aficionados puedan sentirse molestos con esta posible decisión, yo no la veo como una locura. De hecho, creo que sería una de las operaciones más fáciles de explicar. Fran García ha trabajado, ha luchado y ha representado al club con profesionalidad. Pero cuando analizamos su trayectoria reciente, cuesta encontrar argumentos para considerarlo una pieza intocable. Si llega una oferta interesante y el Real Madrid encuentra una alternativa de mayor nivel, no me sorprendería absolutamente nada que terminara abandonando la plantilla. Y sinceramente, tampoco creo que fuera una tragedia deportiva. Pero ahora atención porque el siguiente caso es mucho más delicado. El siguiente jugador relacionado con esta lista es Raúl Asensio. Y aquí la situación cambia completamente. Porque ya no estamos hablando de un futbolista consolidado que ha tenido años para demostrar su nivel. Estamos hablando de un jugador joven, de una apuesta de futuro, de alguien que todavía está escribiendo los primeros capítulos de su carrera. Y precisamente por eso este tipo de decisiones siempre generan debate. Por un lado, puedo entender perfectamente la filosofía de Mourinho. El portugués nunca ha sido un entrenador conocido por esperar eternamente la evolución de los jóvenes. Si considera que un jugador no está preparado para ayudarle a ganar inmediatamente, suele buscar alternativas más contrastadas. Esa ha sido una constante durante prácticamente toda su carrera. Y es posible que Asensio sea una víctima de esa mentalidad. Porque aunque tiene condiciones interesantes, todavía existen dudas legítimas sobre cuál será realmente su nivel cuando alcance la madurez futbolística. Tiene personalidad. Tiene carácter competitivo. Tiene agresividad defensiva. Tiene condiciones físicas para competir en la élite. Pero también es cierto que todavía no ha demostrado de forma continuada que pueda convertirse en una referencia dentro de la defensa del Real Madrid. Y esa incertidumbre podría ser suficiente para que Mourinho tome una decisión drástica. Personalmente tengo sentimientos encontrados con este caso. No considero que Asensio sea imprescindible para el presente del equipo. Sería exagerado decir eso. Pero tampoco me parece una salida tan evidente como la de Fran García. Porque cuando observamos a jugadores jóvenes, existe un factor que nunca puede ignorarse: el potencial. Y el potencial es precisamente lo que convierte este tipo de operaciones en movimientos peligrosos. El fútbol está lleno de ejemplos de futbolistas que fueron descartados demasiado pronto. Jugadores que parecían insuficientes con 20 o 21 años y que terminaron convirtiéndose en estrellas pocos años después. Por eso tendría mucho cuidado antes de cerrar definitivamente la puerta a un jugador como Asensio. Quizá Mourinho tenga razón.
Quizá el jugador nunca alcance el nivel necesario para triunfar en el Real Madrid. Pero también existe la posibilidad contraria. Existe la posibilidad de que dentro de unos años estemos hablando de un defensa mucho más completo, mucho más maduro y mucho más preparado para competir al máximo nivel. Por eso no celebraría una salida de Asensio. Tampoco me opondría radicalmente. Simplemente creo que es una operación con más riesgos de los que algunos imaginan. Y ahora llegamos al nombre que más me ha sorprendido de toda esta historia. Estoy hablando de Eduardo Camavinga. Y aquí voy a ser completamente claro. Si esta información termina siendo cierta y realmente existe la posibilidad de que Camavinga abandone el Real Madrid, me parecería un error monumental. Uno de los errores más difíciles de justificar en toda esta supuesta reconstrucción. Porque estamos hablando de uno de los futbolistas con más talento de toda la plantilla. Estamos hablando de un centrocampista que todavía tiene muchos años por delante. Estamos hablando de un jugador que ya ha demostrado personalidad en escenarios gigantescos. Y estamos hablando de un futbolista que posee características que prácticamente todos los grandes clubes del mundo buscan desesperadamente. Camavinga puede recuperar balones. Puede conducir. Puede romper líneas. Puede cubrir espacios enormes. Puede jugar en diferentes posiciones. Puede aportar intensidad física durante 90 minutos. ¿De verdad alguien piensa que jugadores así sobran en el mercado? Yo no. Y precisamente por eso me cuesta entender que su nombre aparezca asociado a una posible salida. Es cierto que ha tenido momentos irregulares. Es cierto que las lesiones han frenado parte de su progresión. Es cierto que todavía puede mejorar ciertos aspectos tácticos. Pero ninguna de esas cuestiones cambia la realidad principal. Camavinga sigue siendo uno de los mayores activos deportivos del Real Madrid. Y cuando tienes un activo así, normalmente haces todo lo posible para construir alrededor de él. No para venderlo. No para reemplazarlo. No para entregarlo a otro gigante europeo. Lo que más me preocupa de este posible movimiento es que representa exactamente el tipo de decisión que suele juzgarse años después. Porque vender a un jugador veterano es relativamente sencillo de analizar. Pero vender a un jugador joven con talento extraordinario siempre implica una apuesta muy peligrosa. Y si Camavinga alcanza el nivel que muchos imaginamos durante los próximos años, cualquier club que consiga ficharlo habrá realizado un negocio espectacular. Por eso, de los 3 nombres analizados hasta ahora, este es el único caso en el que estoy completamente en desacuerdo. Entiendo lo de Fran García. Puedo debatir lo de Asensio. Pero no comparto en absoluto una posible salida de Camavinga. Y ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Mourinho tiene razón con Fran García? ¿Pensáis que Raúl Asensio merece más paciencia? ¿Y qué haríais con Camavinga si la decisión dependiera exclusivamente de vosotros? Dejad vuestra respuesta en los comentarios porque este tema promete dividir al madridismo. Si os ha gustado este análisis, dejad vuestro like, suscribíos al canal y activad las notificaciones para no perderos ninguna de las noticias que están sacudiendo al Real Madrid. El siguiente jugador que aparece en esta polémica lista es Dani Ceballos. Y sinceramente, estamos ante uno de esos casos que parecen haber llegado a un punto sin retorno dentro del Real Madrid. Porque cuando Ceballos regresó al club después de su experiencia fuera de Madrid, muchos pensaron que todavía tenía una oportunidad real de convertirse en una pieza importante del equipo. Hablamos de un futbolista con talento. Un centrocampista técnicamente muy bueno. Un jugador capaz de controlar el ritmo de los partidos y de aportar calidad en la circulación del balón. El problema es que los años han ido pasando y la situación prácticamente nunca ha cambiado. Siempre ha dado la sensación de estar cerca de ganarse un papel importante, pero nunca ha terminado de dar el paso definitivo. Y cuando un jugador vive constantemente en esa situación, llega un momento en el que tanto el club como el propio futbolista empiezan a entender que quizá ha llegado la hora de separar caminos. No estamos hablando de un jugador conflictivo. No estamos hablando de un profesional problemático. Al contrario, Ceballos siempre ha mostrado compromiso, trabajo y paciencia. Probablemente mucha más paciencia de la que habrían tenido otros jugadores en una situación similar. Pero el fútbol de élite no funciona con buenas intenciones. Funciona con rendimiento. Y cuando analizamos la trayectoria de Ceballos en el Real Madrid, la realidad es que nunca logró convertirse en una figura verdaderamente importante dentro del proyecto. Siempre aparecía como una solución secundaria. Siempre parecía una alternativa. Siempre ocupaba ese papel de jugador útil para determinados partidos, pero no imprescindible para construir un equipo campeón. Y ahí es donde Mourinho podría haber tomado una decisión definitiva.
Porque si algo caracteriza al entrenador portugués es que le gusta tener muy claro quiénes son sus titulares, quiénes son sus alternativas y quiénes no encajan dentro de sus planes. No suele mantener futbolistas por mantenerlos. No suele conservar jugadores simplemente porque son buenos compañeros. Si considera que una posición necesita cambios, los cambios llegan. Y sinceramente, creo que el caso de Ceballos encaja perfectamente dentro de esa lógica. A estas alturas de su carrera, resulta difícil imaginar que vaya a transformarse de repente en una estrella fundamental para el Real Madrid. Puede seguir siendo un futbolista útil. Puede seguir teniendo mercado. Puede seguir aportando en equipos importantes. Pero cuesta pensar que vaya a convertirse en uno de los líderes deportivos del proyecto. Por eso, aunque respeto enormemente su profesionalidad, entiendo perfectamente que su nombre aparezca entre las posibles salidas. No me parece una decisión dramática. No me parece una injusticia. Me parece el desenlace natural de una etapa que nunca terminó de explotar todo el potencial que prometía cuando llegó al club. Pero ahora atención porque el siguiente nombre es mucho más sorprendente para muchos aficionados. Estoy hablando de Gonzalo García. Y aquí nos encontramos con uno de esos casos que generan división porque hablamos de juventud, ilusión y futuro. Gonzalo representa muchas de las cosas que gustan al madridismo. Un delantero joven. Un futbolista con hambre. Un jugador que sueña con triunfar en el primer equipo del Real Madrid. Sin embargo, soñar con triunfar y triunfar realmente son dos cosas completamente diferentes. Y parece que Mourinho tendría muy claro que el camino de Gonzalo García no pasa por ocupar una plaza dentro de la plantilla principal. La razón es bastante sencilla. El Real Madrid vive obsesionado con ganar títulos. Y cuando analizamos la posición de delantero centro, la competencia es brutal. No basta con tener talento. No basta con marcar goles en categorías inferiores. No basta con ilusionar a los aficionados. Hay que demostrar que se puede competir al máximo nivel. Y quizá Mourinho considere que todavía no ha llegado ese momento para Gonzalo. Además, existe otro factor importante. Según esta información, la idea sería apostar por Endrick como principal alternativa ofensiva. Y si eso ocurre, el espacio para Gonzalo prácticamente desaparece. Porque un club como el Real Madrid no suele acumular demasiados jugadores jóvenes para una misma función. Normalmente apuesta por uno y toma decisiones con el resto. ¿Me sorprende esta situación? Un poco. Porque creo que Gonzalo merece oportunidades para demostrar hasta dónde puede llegar. Pero también entiendo que estamos hablando de uno de los clubes más exigentes del planeta. Aquí los minutos son un lujo. Aquí las oportunidades son escasas. Aquí los entrenadores viven bajo una presión permanente. Y cuando un técnico siente que necesita resultados inmediatos, suele apostar por jugadores que considera más preparados. Por eso no veo este movimiento como una crítica al jugador. Lo veo más como una consecuencia de la enorme competencia que existe dentro del Real Madrid. Quizá una cesión. Quizá una venta con opción de recompra. Quizá una salida que le permita acumular experiencia. Cualquiera de esas alternativas podría terminar beneficiando a todas las partes. Pero ahora llegamos al nombre más mediático de toda esta segunda parte. Estoy hablando de Rodrigo Goes. Y aquí la situación es muchísimo más compleja de lo que parece. Porque cuando hablamos de Rodrigo no estamos hablando de una promesa. No estamos hablando de un suplente habitual. Estamos hablando de un jugador que ha protagonizado momentos históricos con la camiseta del Real Madrid. Estamos hablando de un futbolista que ha sido decisivo en noches inolvidables de Liga de Campeones. Estamos hablando de alguien que ya ha demostrado que puede aparecer cuando más lo necesita el equipo. Por eso resulta tan impactante verlo relacionado con una posible salida. Sin embargo, también debemos reconocer una realidad incómoda. Rodrigo lleva tiempo viviendo bajo una enorme presión. La llegada de nuevas estrellas. La competencia feroz dentro del ataque. Las expectativas gigantescas que siempre lo han acompañado. Todo eso ha provocado que su situación se analice constantemente. Y cuando un jugador entra en esa dinámica, cada partido se convierte en un examen. Cada actuación genera debate. Cada decisión provoca polémica. Personalmente entiendo por qué Mourinho podría tener dudas. Porque Rodrigo posee muchísimo talento. Pero también es cierto que hay momentos donde desaparece durante largos tramos de la temporada. Hay partidos donde parece destinado a dominar el fútbol mundial. Y hay otros donde cuesta encontrar su influencia sobre el juego. Esa irregularidad podría ser uno de los factores que expliquen esta situación. Ahora bien, tampoco creo que desprenderse de él sea una decisión sencilla.
Estamos hablando de un futbolista que todavía tiene calidad de sobra para marcar diferencias. Un jugador que sigue teniendo mercado entre los gigantes europeos. Un atacante capaz de producir goles, asistencias y momentos decisivos. Por eso entiendo el debate. Y entiendo que existan opiniones completamente opuestas. Hay aficionados que consideran que ha llegado el momento de cerrar una etapa. Hay otros que creen que todavía no hemos visto la mejor versión de Rodrigo. Yo me encuentro en una posición intermedia. No considero que sea tan intocable como Camavinga. Pero tampoco creo que sea un jugador que deba salir a cualquier precio. Si el Real Madrid recibe una oferta extraordinaria y Mourinho considera que existen alternativas mejores para el proyecto, puedo entender la operación. Pero si la salida se produce simplemente por una mala racha o por una valoración precipitada, entonces el club podría estar asumiendo un riesgo importante. Porque Rodrigo ya ha demostrado demasiadas veces que posee algo que no se puede enseñar. La capacidad de aparecer en los momentos grandes. Y eso tiene muchísimo valor en el Real Madrid. Ahora quiero leer vuestra opinión sobre estos tres nombres. ¿Creéis que la etapa de Dani Ceballos ya ha terminado? ¿Pensáis que Gonzalo García merece más oportunidades antes de salir? ¿Y qué haríais con Rodrigo Goes si dependiera de vosotros? Dejad vuestra respuesta en los comentarios porque este debate promete dar mucho que hablar. Si os ha gustado este vídeo, dejad vuestro like, suscribíos al canal y activad las notificaciones para seguir toda la actualidad del Real Madrid. Y antes de marcharos, haced clic en la noticia que aparece ahora mismo en pantalla porque estoy seguro de que os va a sorprender tanto como esta información sobre la supuesta lista negra de José Mourinho.